10 satélites, de los cuales 8 se van a construir en Chile, son los que el país va a lanzar al espacio de aquí a 2025. Y para literalmente aterrizar esta noticia, hoy día nos acompaña Ricardo Finger. Él es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Ricardo, uno desde la total ignorancia de la astronomía, quizás el mayor acercamiento a haber ido a un observatorio, saber un par de constelaciones, que uno se pregunta, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el aporte que puede ser para Chile el lanzar 10 satélites al espacio? Por favor, si nos puede ayudar a responder esa duda. Bueno, en realidad es un tremendo aporte. Yo creo que es una muy buena noticia esto del Sistema Nacional Satelital, principalmente porque por primera vez, en vez de adquirir los satélites completamente construidos desde el extranjero y nosotros simplemente bajar los datos, vamos a construir satélites en Chile. Digo por primera vez desde un punto de vista nacional, o sea, que los satélites que necesita Chile para los datos que necesita recolectar respecto a su territorio van a ser por primera vez construidos por chilenos. Eso hago la diferencia porque ya se han construido y lanzado satélites construidos por chilenos y chilenas en el laboratorio de investigación espacial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces, digamos, que el regulador haya tomado esa experiencia y la haya incorporado en este sistema nacional satelital, yo creo que es una muy buena noticia. Entonces, en el fondo, hacía falta algo como esto, este sistema nacional satelital. Mira, todos los países necesitan tener datos sobre su territorio, por muchas razones. Necesitan desde medir las cosechas, desde proteger las fronteras, desde conocer cuál es el impacto de las operaciones económicas, mineras, el impacto del calentamiento global. Entonces, ciertamente es necesario. Y el satélite que actualmente teníamos en órbita, el SAT Charlie, está al final de su vida útil. O sea, teníamos que renovar esto. Y el hecho que lo renovemos con un programa de satélites que va a incorporar la construcción de satélites en Chile por chilenos es una buena noticia. Y, bueno, esto había sido un anuncio del presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública que hizo el 2019, pero más allá del anuncio en sí, ¿en qué pie nos deja este nuevo sistema nacional satelital, estos 10 satélites chilenos en el espacio, si lo comparamos con otros países de la región? Claro. A ver, primero son 10 satélites, suena como una cosa realmente gigante y es en realidad un esfuerzo muy grande, pero hay que entender que 7 de esos 10 satélites son microsatélites, son unos satélites que son como el tamaño de una caja de zapatos, por ponerlo en concreto. Pero a pesar de ser así chiquitito, uno puede poner instrumentos muy sofisticados en esos microsatélites. Entonces, 7 de esos 10 van a ser construidos en Chile, de hecho 8, porque están los 7 chicos del tamaño de una caja de zapatos, que pesan 12 kilos, y están los 3 grandes, que pesan 100 kilos. De esos 3 grandes también hay uno que va a ser construido en Chile, digamos. Entonces es muy bueno, porque 8 de los 10 al final van a ser construidos en Chile. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, ya hablé harto respecto a las ciencias de la Tierra, propiamente tal, pero también se podrían hacer ciencias del espacio, porque hay un ambiente espacial que tiene que ver con el viento solar, tiene que ver con esencialmente la ionósfera, todo lo que está más arriba de la atmósfera y cómo eso afecta al planeta. Es algo muy interesante y hay una ciencia muy interesante que hacer. Y si alguno de estos satélites tienen un espacio disponible, una carga útil científica se le llama, en el fondo, si es que dejan la posibilidad de que científicos pongan un instrumento en un espacio libre de estos satélites, eh, podríamos no solo tener satélites construidos en Chile, sino que además hacer ciencia en el espacio con instrumentos chilenos. Y eso también es una proyección súper buena. Bueno, Incluso podríamos llegar a hacer astronomía desde el espacio, que es eso, algo que ¿en no... qué pie nos deja este sistema, este anuncio respecto al escenario internacional? O, por ejemplo, a los vecinos, no sé, cómo opera para estos temas Argentina, Brasil, Perú, los de la región, también tiene sus satélites, ¿en qué pie queda Chile? También, de hecho, nosotros estábamos relativamente atrasados con países, digamos, comparables como Brasil o Argentina, porque ellos diseñan sus satélites desde hace un tiempo ya. Pero tienen laboratorios en los cuales diseñan satélites y han puesto satélites diseñados por ellos. No los levantan ellos directamente. En Latinoamérica no tenemos lanzadores, ningún país levanta satélites
al espacio, pero eso no es un problema, porque en realidad lo más entretenido es diseñarlo. Ahí hay un montón de información, un montón de aprendizaje, y después uno los puede levantar al espacio. Hay múltiples posibilidades de levantarlo en el espacio con Europa, con Estados Unidos, con India. Entonces, esto digamos, recuperamos el tiempo perdido, yo diría, y nos ponemos un poco en la misma liga de lo que estaba haciendo Brasil y Argentina, al menos, de diseñar sus propios satélites. Ricardo, usted lo decía, en el fondo, si vamos a construir estos satélites es porque tenemos a los técnicos, a los ingenieros para hacerlo. ¿Qué pasaba antes con ellos? ¿Tenían que irse a otros países a hacer este tipo de trabajo? Esa es una muy buena pregunta, porque desde yo diría unos 10 o 15 años a la fecha, yo siento que nos estamos creyendo más las capacidades de nuestra gente en Chile. Yo lo veo muy desde cerca de la astronomía, porque en astronomía nos pasaba lo mismo que nos pasaba con satélites. Llegan los más grandes observatorios a Chile, hermosos instrumentos súper complejos transnacionales, pero nosotros los veíamos pasar esencialmente, los veíamos llegar, los veíamos instalarse, y cuando ya estaban operando, hacíamos uso del 10% de ese tiempo de observación, que por supuesto tuvo resultados fabulosos. Tenemos una comunidad de astrónomos que es realmente enviable en el mundo y que tiene un alto impacto internacional. Pero todo lo que era tecnológico, nosotros decíamos, nos queda grande, digamos, no estamos para eso. Pero de una década a la fecha, un poco más, nos empezamos a creer eso, empezamos a creer que podíamos meternos en los temas tecnológicos, en particular el CATA, funda un laboratorio de instrumentación astronómica con el objetivo de poder hacer una contribución a ALMA, por ejemplo, y 10 años después, esencialmente, tenemos un instrumento, uno de los 10 instrumentos de ALMA nosotros aportamos considerablemente, construimos una buena cantidad de partes y piezas para ese instrumento de ALMA. Entonces, en el fondo la moraleja es, si uno piensa con anticipación, si uno se cree el cuento y uno invierte 10 años de esfuerzo, uno puede crear el know-how, uno puede crear el conocimiento y puede participar incluso en las ligas más grandes, como es la liga de la astronomía de los grandes observatorios o la liga de los satélites. Ricardo, y en ese creernos el cuento, este anuncio viene también con la creación de un Centro Espacial Nacional, donde se va a hacer muchos otros trabajos más allá de la creación misma de los satélites. Entonces, sería muy loco, muy inocente, iluso pensar en una carrera espacial chilena, en ver en el futuro cohetes chilenos con astronautas chilenos. Yo diría que no es iluso, yo diría que es un bonito sueño, digamos. Lo importante es considerar las escalas de tiempo de ese sueño. Estas cosas son cosas que, como mencioné recién, no ocurren en escalas de años, ocurren en escalas de décadas. Pero si no empezamos a hacerlo, no ocurren nunca. Entonces, las décadas tienen que empezar a contar en algún momento. Y yo creo que este es un excelente momento para que empiecen a contar. Hay, por supuesto, grandes dificultades en tener lanzadores que puedan subir satélites a órbita. Hay economías de escala también. Si uno tiene uno y sube un satélite cada 5 años, no es lo mismo que tener digamos, una industria que se puede sostener mediante contratos que suban satélites en todo momento. Entonces, mira, no es tan claro que sea necesariamente ese el camino a seguir. Nosotros podríamos hacernos expertos en el diseño de algún tipo de satélite y que tal vez incluso el mundo nos viniera a comprar satélites a nosotros. Eso podría ser, y no necesariamente los tenemos que levantar nosotros al espacio. Son cosas distintas. Uno, en este mundo tan de nicho, tan de expertise, uno se puede concentrar en un conocimiento en particular y aún así ser líder internacional. Bueno, de hecho, para lanzar estos satélites se va a hacer todo de la mano con SpaceX de Elon Musk. ¿Cómo ve eso, pensando que a Musk no le ha ido muy bien el último tiempo lanzando estos cohetes que quiere tripular para viajar a la Luna? Ha tenido varios problemas, algunos han terminado en explosiones. Sí, pero la verdad es que si le ha ido bien o no tan bien es discutible, ¿eh? Porque en el fondo Elon Musk está haciendo en 10 años lo que a la humanidad le tomó 50, digamos, y está haciéndolo además por un décimo del costo. Entonces, realmente si uno mete todas esas cosas en la ecuación, yo creo que en realidad le está yendo bien. Lo que pasa es que está teniendo las dificultades naturales de un proceso como esto. O sea, hay que mover fronteras cuando uno se va a las ciencias del espacio, hay que hacer cosas que nunca antes han sido hechas. Y eso tiene mucho ensayo y error. Y no hay que ver los errores
como una cosa negativa, porque en realidad en este mundo los errores es la única forma de aprender. Entonces uno tiene que fallar. Y cuando uno falla, lo importante es adquirir los conocimientos de esa falla, es tener los datos y es aprovechar esos datos. Entonces yo creo que eso también es un importante cambio en la cultura, de no tener miedo a fallar, estar orgulloso de haber fallado y mostrar que esa falla se convirtió en conocimiento. Sí, o sea, los avances de Elon Musk son notables mucho más allá de estos fallidos intentos. En ese sentido, es una buena alianza, entonces, hacer esto de la mano con SpaceX. Eh, es una buena alianza, sí, y las alianzas son necesarias porque nadie hace esto de manera independiente. Hoy día en el mundo, en estos grandes proyectos, todos se hacen de manera internacional, se hacen en consorcios, cada parte aporta su conocimiento. Entonces, de todas maneras, necesitamos esa y otras alianzas en el fondo, ¿no? Ese es el camino a seguir. No tiene sentido querer saberlo todo y querer desarrollarlo nuevamente todo de manera nacional. Reinventar la rueda nunca es un buen camino. El camino es asociarse con los que tienen experiencia y aprender de esa experiencia. Ricardo, ya para ir cerrando, yo sé que tiene cosas que hacer. Hace un tiempo teníamos una entrevista con César Fuente, astrónomo también, entiendo que colega suyo en el CATA, y hablábamos del vuelo que había sido del Ingenuity en Marte, y le preguntaba cuánta falta o cuántos profesionales hay de la astronomía en Chile, pensando que él iba a responder que faltaban astrónomos, que faltaban ingenieros en esta área, y él me decía que sobraban. Entonces, ¿cuál es el análisis ahí de que estos anuncios que hace el gobierno van a absorber esta cantidad de profesionales que ahora en el fondo no tenían mercado laboral en Chile? Excelente punto. Eso es cierto. Mira, en la última década mucha gente se ha creído el cuento, digamos, ya ha postulado a becas, ha salido a estudiar al extranjero, y esa gente ahora está volviendo, 5 o 8 años después, están volviendo con un montón de experiencia, y, y muchos de ellos rebotaban en su vuelta a Chile, o sea, buscaban pega por ahí, encontraban contratos de 2 años, de 3 años, lo que se llaman los postdocs, que son en el fondo estadías cortas, pero que nos generan una carrera larga. Y eso, naturalmente, de alguna forma era desilusionante para la gente que se fue a formar afuera y quería volver a Chile a traspasar todos sus conocimientos. Iniciativas como esta claramente van en la dirección correcta de hacer uso de toda esa inversión que el país hizo, porque tampoco tenía sentido que el país haya puesto un montón de gente a estudiar en las mejores universidades del mundo y que después no tuviéramos dónde darles pega en Chile. Entonces, naturalmente, esta es una muy buena forma de, digamos, rentabilizar esa inversión, si queremos verlo de una forma, y darle espacio a esas mentes que tienen mucho que aportar. Claro, o sea, ya no van a tener solo estos tremendos observatorios en el norte, sino que estos centros y la misma construcción de los satélites. Así es, esa es la idea. Y en este anuncio faltan muchas cosas todavía que bajar, ¿eh? Porque esto está como los anuncios son, pues primero un gran anuncio nomás que pone todos los deseos, digamos, pero hay que ver cómo esto se convierte. Pero a mí me causó, digamos, me gustó ver que en la primera línea del anuncio se dice que esto va a ser en cercana colaboración y dice la participación activa del mundo académico y del emprendimiento nacional. Yo creo que ese es definitivamente el camino. En la Universidad de Chile ya tenemos nanosatélites orbitando y por tanto no tiene ningún sentido hacerlo sin los actores nacionales. Entonces yo creo que lo que queda ahora es ver cómo estos anuncios se convierten en colaboraciones concretas, cómo vamos a coordinar las universidades junto con la Fuerza Aérea, digamos, y este ecosistema que se pretende crear nacional satelital, pero lo tenemos que hacer juntos, eso es claro y es muy bueno que esté claro desde el inicio, que esto debe ser una colaboración nacional. Bueno, ahí vamos a estar atentos a todas las bajadas que se pueden hacer del anuncio, sobre todo pensando que el lanzamiento del primer satélite debería ser este año, al menos así lo dijeron. Así es, el primero de 100 kilos va a ir este año principalmente para tener un reemplazo a las capacidades del Fasat Charlie que puede fallar en cualquier momento. Así que es bueno tener uno orbitando lo antes posible. Y así que sí, bien expectante a las bajadas de esto. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ustedes. Bueno, y a todos los que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.